Hollywood está lleno de escándalos. De hecho, depende de los escándalos, pero a veces hay escándalos que incluso Hollywood quiere ocultar al público. Son tan horribles, tan malos, que incluso las personas en Hollywood tratan de nunca discutirlos, no solo en público, sino también en privado. Aquí están los 15 escándalos que conmocionaron a Hollywood en lo más profundo. La misteriosa muerte de George Reeves. En la época dorada de Hollywood, los superhéroes eran más grandes que la vida, raramente encontrando su fin. Eso es lo que hizo que la trágica muerte de George Reeves, el querido actor detrás de Superman, fuera tan absolutamente impactante. Cuando encontraron a Reeves muerto, el público se alborotó. Su muerte ya era un tema de chismes por sí misma, pero los rumores que surgieron después convirtieron la historia en un escándalo legendario. Comenzaron a circular rumores de que Reeves tenía una aventura con Toni Mannix, la esposa de Eddie Mannix, el infame fixer de Hollywood, conocido por manejar los secretos más oscuros de la industria. La trama se complicó cuando se alegó que Toni Mannix confesó en su lecho de muerte que su esposo había mandado matar a Reeves en un acto de venganza. Aunque no hay evidencia concreta para probar que Clark Kent fue asesinado, la leyenda persiste. Pero cuando miras de cerca las circunstancias, puedes decir que fue un encuentro premeditado que le quitó al público al primer Superman. 2. Gloria Graham lo mantiene en la familia. Gloria Graham fue una estrella deslumbrante en la época dorada de Hollywood. Ganó un premio de la Academia en 1952 y protagonizó clásicos queridos como Qué bello es vivir. Compartió la pantalla con Humphrey Bogart en Un lugar solitario y brilló intensamente en Oklahoma. Pero detrás del glamour y los elogios, la vida personal de Graham se estaba desmoronando, lo que finalmente descarriló su carrera profesional. El drama comenzó el día después de que se divorció de su primer esposo, Stanley Clements. Graham se casó con su segundo esposo, Nicholas Ray, tras un romance en el set, para escapar de la vergüenza social de tener un hijo extramatrimonial. Sin embargo, la carrera de Graham sufrió un daño irreparable cuando surgieron rumores de que Ray la había sorprendido. Si eso no fuera lo suficientemente escandaloso, Graham se casó 3 veces más. Después de divorciarse de Cy Howard, su cuarto esposo no fue otro que el mismo hijastro con el que supuestamente había sido infiel una década antes. Este controvertido matrimonio no se hizo de conocimiento público hasta 2 años después de que se casaron en 1960. Mientras el padre de su nuevo amor luchaba por la custodia exclusiva de su hija compartida, su reputación y carrera quedaron destrozadas. El escándalo eclipsó su impresionante obra, marcando una caída trágica para una estrella que una vez prometía. 3. Spade Cooley asesina a su segunda esposa. En el apogeo de su popularidad, Spade Cooley era uno de los nombres más importantes de la música country, cautivando al público con sus actuaciones en películas y programas de televisión, mientras vendía discos a montones. Pero lo que la mayoría de la gente no sabía era que las presiones de la fama comenzaron a afectarlo gravemente. Estas luchas personales alcanzaron un pico trágico cuando Cooley se convenció de que su segunda esposa, Ella May, estaba teniendo una aventura. Abrumado por la sospecha y la ira, la agredió con tanta brutalidad y durante un periodo tan prolongado que Ella May murió trágicamente a causa de sus heridas. El juicio en la sala de tribunales que siguió se convirtió en una sensación nacional, atrayendo multitudes de todo el país deseosas de presenciar la caída de una estrella querida. En agosto de 1961, Spade Cooley fue condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua. 8 años después, el entonces gobernador de California, Ronald Reagan, planeaba concederle un indulto a Cooley. Sin embargo, antes de que el indulto pudiera ser otorgado, Cooley murió en prisión, dejando su trágica historia como un recordatorio inquietante del lado oscuro de la fama en Hollywood. 4. Los archivos secretos del FBI de J. Edgar Hoover. En lo que alguna vez se pensó que era pura ficción, resultó que el gobierno de los Estados Unidos estaba profundamente involucrado en el monitoreo de sus residentes más famosos. Bajo la atenta mirada de J. Edgar Hoover, el FBI reunió meticulosamente archivos sobre las figuras más destacadas de Hollywood. Si eras considerado remotamente subversivo o antiamericano, entre los famosos documentados por los agentes de Hoover se encontraban leyendas como Charlie Chaplin, Marilyn Monroe, Walt Disney y Marlene Dietrich. La infame casa de brujas comunista de la era hizo que las autoridades federales arrojaran una luz más dura sobre el mundo de la celebridad que nunca antes. Estas estrellas de Hollywood se mantuvieron en el bolsillo trasero de Hoover como posibles herramientas de chantaje, listo para ser utilizado. Si alguna vez sentía que sus indiscreciones privadas, esta práctica sombría creó una atmósfera de miedo y control dentro de los círculos glamorosos de Hollywood, sabiendo que cualquier paso en falso podría ser explotado por uno de los hombres más poderosos de América. El legado de la vigilancia de Hoover sigue proyectando una larga sombra sobre la relación entre Hollywood y el gobierno, el asesinato de la Dalia Negra. Uno de los asesinatos sin resolver más infames en la historia de la cultura pop conmocionó a la nación cuando el cuerpo mutilado y desmembrado de Elizabeth Short
Fue descubierto el Dahlia Negro. Los espantosos detalles del crimen cautivaron a los medios y al público. Nada menos que Orson Welles se encontró en el centro de atención como un posible sospechoso. Tanto la prensa como el público examinaron cada pieza de información que pudieron encontrar sobre el espeluznante crimen. A pesar del intenso escrutinio y las innumerables teorías, el verdadero culpable detrás de la trágica muerte de la Dahlia Negra nunca ha sido encontrado. 8 décadas después, el misterio sigue sin resolverse. La naturaleza sensacional del caso de la Dahlia Negra y su amplia cobertura mediática lo convirtieron en uno de los momentos más escandalosos que Los Ángeles haya presenciado. La implicación de una figura de alto perfil como Orson Welles solo añadió al misterio, garantizando que el asesinato de la Dahlia Negra siga siendo un capítulo oscuro y perdurable en la escandalosa historia de Hollywood. 6. Tayula, Bankhead in General. La frase sin que le importe nada puede sonar moderna, pero la actriz Tallulah Bankhead encarnó esta actitud a lo largo de su ilustre carrera en el escenario y la pantalla. El escándalo se volvió tan arraigado en su persona que casi era inseparable de su imagen pública. Bankhead era notablemente abierta sobre su uso regular de alcohol y cocaína, lo cual era particularmente impactante en una época en que la sociedad era mucho más mojigata de lo que es hoy. Las audiencias se escandalizaban regularmente mientras ella detallaba sus desvergonzadas inclinaciones sexuales. En sus propias palabras, Bankhead admitió a un entrevistador que aceptó protagonizar la película de 1932, El Diablo en el Mar, simplemente porque quería tener un romance con Gary Cooper. A lo largo de su vida, estuvo vinculada románticamente con muchos de los nombres más importantes de Hollywood, consolidando su reputación como una de las estrellas más atrevidas y controvertidas de Hollywood. 7. Las películas para adultos, de Joan Crawford. Joan Crawford estaba tan comprometida en crear su propia mitología que nunca confirmó su año exacto de nacimiento, lo que agregó un aire de misterio a su persona. Mientras lograba un éxito masivo en Hollywood, a medida que su fama se disparaba, los oportunistas vieron una oportunidad para aprovechar secretos ocultos. Testimonios de los exmaridos de Crawford y el contenido de informes del FBI sugirieron que ella había estado involucrada en al menos una película, algo pornográfica. Además, documentos del gobierno federal insinuaban que MGM había pagado $100,000 para encubrir la existencia de una película pornográfica que había sido circulada en fiestas de la industria a su costa. Este escándalo, envuelto en secreto y especulación, resalta hasta dónde estaba dispuesto a llegar Hollywood para proteger la imagen de sus estrellas. A pesar de los rumores y las evidencias que apuntan hacia la participación de Crawford en proyectos controvertidos, esto dejó a una de las estrellas más icónicas de Hollywood con un legado oscuro y escandaloso, alimentando debates continuos y fascinación entre los fanáticos e historiadores por igual. 8. El romance de Ingrid Bergman con Roberto Rossellini. Ingrid Bergman fue una de las actrices más queridas de Hollywood, conocida por su gracia y talento tanto en el teatro como en el cine. Sin embargo, tras bambalinas, la vida personal de Bergman se convirtió en el centro de uno de los escándalos más explosivos de la Edad de Oro. Un senador de Estados Unidos le dijo a Bergman y a su amante, Roberto Rossellini, que no pusieran un pie en suelo americano bajo nuestras leyes de inmigración. En ese momento, Bergman estaba casada con el neurocirujano Peter Lindstrom, pero su apasionada relación con el pionero del neorrealismo italiano dio un giro dramático cuando quedó embarazada. Decidida a estar con Rossellini, Bergman se divorció apresuradamente de Lindstrom y se casó con Rossellini la semana siguiente, organizando un viaje rápido a México para finalizar el matrimonio. Aislada de Hollywood y rechazada por muchos de sus colegas estadounidenses, pasarían años antes de que pudiera aparecer en otra producción patrocinada por Estados Unidos. La reacción pública por su relación con Rossellini fue intensa, afectando gravemente su carrera en los Estados Unidos. Aunque su reputación sufrió un gran golpe, el talento y la resiliencia de Bergman le permitieron eventualmente hacer un regreso notable, demostrando que incluso los escándalos más perjudiciales no podían eclipsar por completo su legado. 9. El segundo divorcio de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin es recordado como una de las figuras más influyentes de Hollywood, un genio tanto en la actuación como en la realización cinematográfica. Su tumultuosa separación de su segunda esposa, Lita Grey, expuso un lado de Chaplin que destrozó su reputación ante el público. Chaplin se casó con sus dos primeras esposas cuando ellas tenían solo 16 años. En el caso de su segundo matrimonio con Lita Grey, la unión fue apresurada después de que ella afirmara estar embarazada. Aunque ella en realidad no estaba esperando, el matrimonio produjo 2 hijos, complicando aún más su ya tensa relación. Cuando Chaplin y Grey se dirigieron al tribunal para finalizar su divorcio, el público fue testigo de una representación condenatoria de Chaplin como un esposo terrible, un padre ausente, un abusador y un mujeriego implacable. Con una inquietante inclinación por las adolescentes, el escándalo fue explosivo, revelando los asuntos de Chaplin con menores de edad,
Lita Gray recibió un acuerdo de $800,000 en la historia estadounidense en ese momento, mientras que la reputación, antes impecable, de Chaplin quedó irremediablemente empañada. La percepción del público sobre Chaplin cambió drásticamente, eclipsando sus logros artísticos con la dura realidad de sus indiscreciones personales. Este escándalo no solo empañó su legado, sino que también sirvió como advertencia sobre las vidas a menudo ocultas de las estrellas más brillantes de Hollywood. Judy Garland fue una estrella que definió una era, adorada por millones por su increíble talento y actuaciones carismáticas. Sin embargo, detrás de escena, MGM, el estudio que la consideraba uno de sus activos más comercializables, libró una batalla implacable para mantener su carrera en marcha. Para manejar su agotadora carga de trabajo, el estudio proporcionó a Judy un suministro constante de ayuda química. Cuando aún era adolescente, a Garland se le dieron anfetaminas para mantener sus niveles de energía y controlar su peso. Se le administraban pastillas para dormir para asegurar que pudiera descansar en medio de su agotadora agenda. A pesar de sus deseos personales, Garland desafió los deseos del estudio al decidir casarse a la edad de 19 años. Pero como Metro-Goldwyn-Mayer tenía dominio contractual sobre su vida, se encontró de vuelta en el trabajo al día siguiente, dejando su felicidad personal en un segundo plano. Las demandas del estudio obligaron a una Garland de 18 años a subsistir con un régimen severo de café negro, sopa de pollo, hasta 80 cigarrillos al día y pastillas para adelgazar cada 4 horas. Este control implacable no solo tuvo un impacto severo en su salud física, sino que también destrozó su bienestar personal. En última instancia, eclipsando el inmenso talento de Garland y dejando una marca trágica en su legado. A finales de la década de 1940, la actriz Rosemary Clooney enfrentó una terrible experiencia cuando se convirtió en víctima de un asesino en serie conocido como la Viuda Negra. El encantador personaje de Clooney ocultaba una siniestra realidad, ya que fue blanco de un grupo de personas del mundo del espectáculo de Hollywood que querían silenciarla después de que ella amenazó con exponer sus actividades ilícitas. Los asesinatos fueron meticulosamente planificados, asemejándose al horror ficticio de La Semilla del Diablo. Sorprendentemente, investigaciones recientes han descubierto evidencia que sugiere que varios ejecutivos de alto rango de los estudios pudieron haber estado involucrados en orquestar su desaparición. El asesinato de la hija de Lana Turner. Lana Turner, una de las estrellas más glamurosas y reverenciadas de Hollywood, enfrentó una tragedia inimaginable en 1958 cuando su hija adoptiva, Cheryl Crane, estuvo a punto de morir en un espeluznante accidente automovilístico. Desveló el lado oscuro de la fama y el escrutinio implacable que las familias de Hollywood soportan. En una noche tormentosa, Cheryl estuvo involucrada en un grave accidente de coche que la dejó gravemente herida y luchando por su vida. El accidente ocurrió bajo circunstancias misteriosas, con informes que sugieren que se manipuló su coche. Circulaban rumores sobre la posible implicación de poderosas figuras de la industria que habían tenido una influencia duradera en la carrera de Turner. Susurros en la prensa insinuaban que ciertas personalidades influyentes no se detendrían ante nada para proteger sus secretos. Las investigaciones revelaron conexiones inquietantes dentro del círculo cercano de Turner. El frenesí mediático que siguió fue implacable, con los tabloides indagando en cada aspecto de la vida personal de Turner, intensificando aún más la presión y la paranoia en torno a su familia. Amigos y personas cercanas hablaron de amenazas e intimidaciones, destinadas a silenciar cualquier posible filtración sobre el incidente. La experiencia cercana a la muerte de Terrell dejó una cicatriz duradera en Lana Turner, mientras navegaba las traicioneras aguas de la fama, tratando de proteger a su hija de las sombras que parecían acechar detrás de cada fachada glamorosa. En las secuelas, varios testigos clave desaparecieron misteriosamente, y pruebas cruciales se perdieron o destruyeron, profundizando el misterio y alimentando teorías conspirativas. Hasta el día de hoy, la verdadera causa del accidente de Cheryl Crane sigue envuelta en secreto, y muchos creen que el incidente fue orquestado para mantener ciertas verdades enterradas para siempre. La muerte de Natalie Wood. Natalie Wood, una actriz querida conocida por sus cautivadoras actuaciones en clásicos como West Side Story, tuvo un final trágico y misterioso en 1981. El 29 de noviembre, Wood fue encontrada flotando en el Océano Pacífico cerca de la isla Santa Catalina. Junto a su esposo, el actor Robert Wagner, y el director Christopher Walken estaban a bordo del yate Splendor. El fallo oficial fue ahogamiento accidental, pero las circunstancias que rodearon su muerte alimentaron décadas de especulación y teorías de conspiración. La noche de su muerte, testigos informaron haber escuchado gritos y visto una altercación física entre Wood y Wagner, sugiriendo una posible lucha antes de que ella terminara en el agua, como cuando supuestamente se encendió el motor y la posición del barco en relación con la costa. En 2012, el departamento del sheriff del condado de Los Ángeles reabrió el caso, concluyendo que Wood se había ahogado bajo otros factores no determinados.
Sin embargo, nunca se encontró evidencia definitiva de juego sucio. Incluidos Wagner y Walken, dieron declaraciones diferentes que solo profundizaron el misterio. A lo largo de los años, han surgido varias teorías, que van desde un ahogamiento accidental agravado por el consumo de alcohol. Trágicamente, muchos que podrían tener información crucial han fallecido desde entonces, dejando el caso sin resolver. En un giro escalofriante, investigaciones recientes revelaron que varias piezas de evidencia fueron manipuladas incorrectamente o nunca examinadas minuciosamente, lo que sugiere que pistas vitales sobre el verdadero destino de Wood podrían haberse perdido para siempre. La familia Manson y las oscuras conexiones de Hollywood. En 1969, el mundo fue sacudido por los actos horrendos cometidos por Charles Manson y sus seguidores, conocidos colectivamente como la familia Manson. Aunque el grupo no formaba parte oficialmente de Hollywood, el caso tenía vínculos significativos con la industria del entretenimiento. Varios miembros de la familia Manson tenían conexiones con celebridades y actores aspirantes que frecuentaban los mismos círculos sociales, desdibujando las líneas entre los grupos marginales y la fama convencional. Los trágicos eventos orquestados por Manson incluyeron las muertes de individuos prominentes, como la actriz Sharon Tate, quien estaba embarazada de 8 meses y casada con el renombrado director Roman Polanski. La casa de Tate se convirtió en el centro de una serie de incidentes violentos que dejaron a la nación incrédula, revelando una corriente siniestra debajo del deslumbrante exterior de la industria cinematográfica. Las investigaciones revelaron que Manson había intentado infiltrarse en los mundos de la música y el cine, esperando aprovechar sus conexiones para ganar influencia y reconocimiento. Su capacidad para atraer y manipular seguidores de diversos orígenes destacó la vulnerabilidad de incluso los círculos más célebres a influencias oscuras. El caso expuso el potencial de fuerzas malvadas para operar tras bambalinas, explotando el atractivo y las presiones de la fama. La frenética cobertura mediática sobre los incidentes de la familia Manson atrajo una atención sin precedentes a las vulnerabilidades dentro de la élite de Hollywood. A medida que surgían detalles, la industria se vio obligada a enfrentar la realidad de que la fachada glamorosa podía ocultar peligros profundamente arraigados. Este escándalo subrayó la peligrosa intersección de la fama y la capacidad para el mal, dejando una marca indeleble en la historia de Hollywood. Sorprendentemente, revelaciones recientes sugieren que algunas conexiones de alto perfil entre la familia Manson y figuras influyentes de Hollywood pueden nunca haber sido completamente reveladas, profundizando el misterio y la desconfianza que todavía persisten hoy en día.